Hola, buenos días. Les voy a presentar el proyecto de demostración de lo aprendido de la Escuela Telesecundaria Euclides del tercer grado, Grupo C. Bienvenidos a este su espacio. Desde el aula virtual los saluda su fiel y leal amigo y compañero, el maestro Daniel Hugo Pérez Pérez. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar el noticiero de la demostración de lo aprendido. Para ello, los dejo en estas cápsulas con el grupo que está a mi cargo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy. Les daré un breve reportaje sobre la experimentación en los animales. La experimentación animal tiene por objetivo generar conocimiento científico que permita mejorar el futuro del hombre. ¿A cambio de qué? De millones de animales sacrificados después de ser usados en experimentos. Ahora les mostraré una breve cápsula, ya que no contamos con suficiente tiempo. ¿Sabías que cada año más de 115 millones de animales son sacrificados solo con el fin de beneficiar a los humanos? No, no sabía. ¿Qué opina usted de esto? Que deberíamos hacer más uso de conciencia con estos animales. Gracias. ¿Cuántos animales deberán sufrir en silencio en los laboratorios? Ninguno. Deberíamos intentar aliviar ese dolor o al menos reflexionar al respecto. Hola, buenas tardes. Les habla su reportera Agus del tercero C desde la comunidad de Sosucla para el noticiero del profe Hugo. A continuación les presento la asignatura de español, secuencia 5, escribir colectivamente obras teatrales. Este tema se trabajó así: investigamos las partes de una obra de teatro, que son diálogos, acotaciones, estructura de guión, personajes, género, escenografía, vestuario, música, sonido, escena, capítulo, acto y danza. Después de eso nosotros elegimos un tema a los que se mostraban en el libro, y ese tema nosotros hicimos nuestra obra, y para presentarla tuvimos que hacer un cuadrograma y presentarla con un video que fue elegido el tema. A continuación se muestra la imagen de cómo quedó el cuadrograma. En otras noticias, les presentamos la secuencia 5, escribir colectivamente obras teatrales. Obra de teatro. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra de teatro o teatral es una forma literaria normalmente constituida por diálogos entre personajes y con cierto orden. En la obra de teatro se ocupan personajes, diálogos, párrafos, etc. Para hacer una obra de teatro se tiene que cumplir los requisitos necesarios y cierta preparación. Este es un ejemplo de lo que yo hice. Es una escena de una obra que yo dirigí y principalmente que conducí. Estos son algunos tipos de personajes en los que iba dedicado la obra. Y también la obra consiste en varios actos en los cuales se ven reflejados tipos de conducción. En otras noticias, Ahora, lo que hablaremos hoy será sobre un tema que nos enseñó el maestro Hugo, el cual es el de debates. Lo que nosotros hicimos fue hacer un grupo de WhatsApp en el que había dos grupos, uno a favor y otro en contra, sobre la igualdad de género. Como ven, en este grupo lo que hicimos fue que cada uno tuvo que mandar 3 audios hablando sobre la equidad de género. Muchas gracias y eso fue todo. Buenos días, hoy hablaré sobre el tema que elegí yo, el tema de la secuencia 6, participar en un debate de la materia de español. En este tema de participar en un debate, el profe nos ayudó a buscar un tema y elegimos el sobre la equidad de género, en donde nos
hicimos un grupo en línea y fuimos poniendo diferentes aspectos en contra y a favor. Fueron formados equipos. Seguimos las 3 fases: preparar un debate, participar ponente en el debate, valorar la exposición sobre el oponente. Teníamos que poner información de las fichas de información que nos dio el profe. Finalmente realizamos una evaluación intermedia en donde fuimos poniendo los diferentes aspectos que pusimos en nuestro debate y cómo lo organizamos. Secuencia 5. Escribir colectivamente obras teatrales y breves. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra de teatro es un género literario cuyo texto está constituido normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden de representaciones escénicas, y contiene un mensaje católico, problemas sociales como el alcoholismo, la adicción a las drogas, la violencia a la mujer, etc. Partes de la obra. Personajes. Interpretados por los actores, representan a cada uno de los participantes de la historia, ya sea protagonista, antagonista o simplemente personajes terciarios. Los escenarios. Se trata de la locación donde ocurren las acciones, es decir, los espacios que serán poblados por los personajes. Los objetos. Al igual que los escenarios, son elementos de apoyo a la acción como pueden ser espadas, pistolas, ropa, etc. El telón. Representan los teatros. Es una franja de tela o de algún material opaco. Música. Puede estar o no presente en las representaciones, ya sea en vivo, grabando o en efectos. Público. Aunque no forma parte de la obra, sí lo hace de las representaciones. Son todos los espectadores. Escena. Parte de una obra dramática durante la cual permanecen los mismos personajes. Capítulo. Cada una de las partes, generalmente numeradas, en que se divide un escrito. Acto. Acción o obra que realiza una persona. Acotaciones. Delimitación de algo material o algo inmaterial o restricción en el uso de algo. Diálogo. Conversación entre 2 o más personas que exponen sus ideas y comentarios. Guión largo. Sirve generalmente para indicar tonto las inventaciones y parlamentos. Reportaje en materia español. ¿Qué hemos aprendido? Yo hice este reportaje donde les voy a hablar de cómo hemos trabajado en la materia español. El profesor Daniel Lugo nos ha enseñado a hacer los proyectos de español. El primero fue hacer un video donde explicara sobre una novela que leímos. El segundo fue hacer un periódico de ciencia y química. El tercero fue realizar convocatorias y llenar formularios. El cuarto fue hacer una obra de teatro donde nosotros la escribiéramos y la representamos en un video. En el quinto hicimos participar en un debate. Esto lo hicimos en forma de audio. Todo esto hemos aprendido en esta materia, ya que el profe Hugo siempre nos ha explicado bien. Y no es la única materia en que nos apoya el maestro, sino nos apoya en las demás. Buenas tardes, yo elegí el tema de español, el debate. El primer paso para adentrarse en un debate es recaudar información de fuentes confiables y a su vez comparar información de estas fuentes. Después de esto se presenta la información con argumentos respetando las opiniones dadas por los miembros de él mismo, a lo cual después de la discusión se llega a un acuerdo. Por ejemplo, yo tengo 2 tipos de fuentes confiables aquí, es este libro y este periódico. Para poder saber cuál es mejor hay que analizarlas y así nos damos cuenta cuál es mejor para nuestro debate. Ya. Hola, mi nombre es Valentín Hernández Vázquez. Vengo a presentar la asignatura de español. Mi tema es leer una novela completa. ¿Qué es una novela? Una novela es una narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción o común.
Su desarrollo es más complejo que el de un cuento. También es más argumentada. Te voy a dar unos tipos de novela para ver cuál te gustaría leer. Están las históricas, las de ciencia ficción, las fantásticas, las de terror, las de aventura y las románticas. Yo en mi caso preferiría las de terror, pero eso ya cuenta tuya. Yo leí también la de Un guardián entre el sendero. Te la recomiendo mucho, es una bonita historia, te da reflexión, tanto como llena a la vez de suspenso. Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Sánchez Fierva, del tercero C. En esta mañana les presento la noticia de la asignatura de Matemáticas, secuencia 13, ecuaciones cuadráticas 2. Uno de los grandes retos para los matemáticos a lo largo de la historia fue el desarrollo del lenguaje algebraico, considerado como un conjunto de conceptos, expresiones y símbolos que permiten estudiar el conocimiento existente y descubrir uno nuevo. En esta secuencia aprendimos a distinguir varios tipos de ecuaciones de segundo grado. Aquí hay dos ejemplos. Yo les voy a explicar el de ecuaciones de la forma ax a la segunda potencia más c es igual a 0. El problema nos dice el triple del cuadrado de un número entero es igual a 108. ¿Qué número es? Como no sabemos qué número es, ponemos x por 3 porque nos dice que es el triple a la segunda potencia es igual a 108. Entonces vamos a empezar a desarrollar. X a la segunda potencia es igual a 108 entre 3 porque como está multiplicando pasa dividiendo, nos da 36. X es igual a la raíz cuadrada de 36 porque como está con potencia pasa con raíz, y x1 es igual a más 6 y x2 es igual a menos 6. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, les habla su reportera Heidi del tercero C desde la comunidad de Sosutla para el noticiero del profe Hugo. En esta ocasión les presento la asignatura de inglés, la lección 42 llamada Monsignor. El propósito de dicha lección es que los estudiantes identifiquen que el verbo modal debe y no debe tiene un registro formulario para todas las personas. Nosotros usamos el must para indicar deber, una obligación de hacer algo. En su forma negativa le llamamos must not, indica la prohibición. Lo podemos usar de cualquier pronombre personal cuando queremos hablar de obligaciones, deberes, consejos o necesidades fuertes. Algunos de sus ejemplos de cómo lo usamos es en oraciones. Quise poner algunas de ellas, que es the student must wear the uniform school. The teacher must prepare their class. The student must not eat in class. The student must not be at school. She must come back later. Yo hice un cartel para que pudieran ver cómo es que el must not y el must. El must significa debe y el must not nos indica lo que no debe. Y así doy por terminada mi lección. Otras cosas, venimos con lo que es clase en línea. Nuestro maestro nos apoya mucho en cuestión de inglés, ya que nosotros casi no vimos esa materia en nuestra telesecundaria. Él nos manda la actividad del libro, que es una secuencia, una lección de 3 hojas o 4, puede variar según venga. Para que él nos apoya de cierta forma. Nos manda un video traduciéndonos todo. Y nosotros las respuestas las tenemos que dar en inglés. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Ramos Sánchez. Del tema del que yo les voy a hablar es de química, de la secuencia 7, y se llama las sustancias y sus representaciones. En este tema llevaremos a cabo solamente 3 puntos. El primero es qué es una fórmula, el segundo fórmulas químicas y el tercero enlaces químicos. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto en la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. Fórmulas químicas: al conjunto de números y símbolos químicos para representar compuestos se le conoce como fórmula química. Enlaces químicos:
Las sustancias, ya sean elementos o compuestos, están formados por átomos que tienen interacciones. Los electrones de los niveles más energéticos o electrones de velocidad son los responsables de dichas interacciones y forman los enlaces químicos. Eso es todo. Algunos alimentos y medicinas como la gelatina o el jarabe para la tos son sustancias hechas de ingredientes. Al combinarse dos o más sustancias o materiales se forma una mezcla. Las mezclas se califican en heterogéneas o homogéneas, el arroz como lentejas y el agua clasificada. En ambos pueden están formados por ambos casos. Pueden identificar visualmente con las formas por al menos dos sustancias diferentes, por ello son mezclas heterogéneas. Las mezclas se pueden formar por materiales, estados de agregación, y el aire que se respira son mezclas condensadas, líquido, sólido y gaseoso. Sobre el cambio químico. Secuencia 5. Anteriormente aprendimos que cuando dos sustancias interaccionan se pueden obtener una mezcla en la que ambas se pueden seguir identificando. En algunos casos, la interacción da como resultado nuevas sustancias con otras propiedades diferentes a las iniciales. Por ejemplo, el cemento, un polvo gris, y el agua, un líquido translúcido o transparente. Se unen para formar el concreto, un sólido resistente a la compresión. A este tipo de cambio se le conoce como cambio físico. Al igual que el huevo crudo, cuando se interacciona con el fuego, el huevo lo que hace es que se vuelve en una masa más densa, y cuando la madera interacciona con el fuego se vuelve en otro tipo de material como el carbón. Química. Los átomos y las propiedades de los materiales. Los cambios físicos y químicos. Las propiedades de los materiales se modifican. Aprendimos que energía influye en el proceso de formación de átomo que forma las materiales y la relación con las propiedades de las materiales. Algunos modelos atómicos por los que están formados los materiales. Mi cartel lo hice de química, la química y sus relaciones, entre otras ciencias. Existen 4 tipos de química. Es la química general, que aborda los principios básicos. La química inorgánica, estudia las sustancias de origen mineral. La química orgánica, estudia los componentes del carbono. Y la química analítico, realiza el análisis cualitativo y cuantitativo. Hay propiedades cuantitativas, son 2. Están extensivas e intensivas. Las extensivas es aquello que depende del tamaño, la masa del cuerpo. Las intensivas es un adjetivo que permite calificar lo que es intenso o es acelerado. Todo lo que nos rodea está constituido de materia. Todo el universo es objetivo del estudio de la química. Esto es algo que he aprendido en química. Me llamo Sucre Castillo. Secuencia 2. Materiales y usos. Propiedades químicas. Materiales.
Balanza se utiliza para medir masas de las sustancias. Balón se utiliza para calentar líquidos cuyos vapores no deben estar en contacto. Cepillo se utiliza para limpiar el material. Cilindro graduado se utiliza sobre todo en los análisis químicos. Propiedades mecánicas son aquellas que están compuestas básicamente por uno o más metales. Materiales férricos, aquellos cuyo principal componente es el hierro. Materiales no férricos, los que se obtienen de otros metales que no sea el hierro. Me llamo Sucre Castillo. Hola, buenas tardes. Vengo exponiendo el cartel sobre las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas son un diferente tipo de componentes que básicamente se basan en la comida, en la ropa, en los químicos, en la ciencia y en muchas cosas más. Tenemos tipos de mezcla. Las mezclas son homogéneas, heterogéneas y muchísimos más. Pero yo nada más investigué 2. Y todo eso lo podemos encontrar día a día. Como por ejemplo en la comida. En su cocción tiene que tener distintos tipos de mezclas para que se lleve a cabo eso. Los científicos deben de tener unas sustancias que se mezclan para que ellos realicen su producto o proyecto que tienen en mente. Y pues también hay mezclas en carros, en la ropa, en la madera, en muchas cosas más. Y pues esto a mí me tocó exponer y espero que les haya gustado y me hayan entendido. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada me presento. Mi nombre es Carol Benítez Galván. Soy reportera y estudiante de la Escuela Telesecundaria Euclides. Estoy cursando el tercer grado Grupo C. El encargado de nuestra enseñanza y grupo es el profesor Daniel Hugo Pérez. En esta situación hablaremos sobre los conocimientos y el aprendizaje, enseñanzas y aprendizaje. El tema clave que más me interesó fue el de la soberanía en el futuro, el cual nos enseña los elementos que sucedieron en ese entonces, las cuales se dividían en la doctrina Estrada y la soberanía del siglo XX1. Aquí les muestro un pequeño folleto acerca de la soberanía en el futuro, el cual yo lo dividí en 2 partes, que sería la doctrina Estrada y la soberanía en el siglo XXI. En el primer apartado puse un elemento clave acerca de lo que había sucedido en ese entonces, la cual en 1930 había ocurrido algunos cambios de gobiernos en el país latinoamericanos, por lo que generaron estrados señalando a México que no iba a pronunciar juicios de reconocimiento. En el segundo apartado podemos notar que igual puse un elemento clave, el cual hace referencia a la globalización que ha modificado la forma en que se ejerce la soberanía. Asimismo, se ha globalizado la defensa de las garantías y libertades individuales. Esto quiere decir que a pesar de las distintas formas de gobiernos ha surgido una libertad. Eso hace referencia en que podemos observar distintos temas acerca de la historia y los conocimientos que han surgido en ese entonces. Eso sería todo, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, maestro. Hoy voy a hablar sobre las campañas de Morelos. Morelos organizó la lucha armada en el sur del país. Fue apoyado por Hermenegildo Galeano, Mariano Matamoros, Leonardo y Nicolás Bravo. En la primera campaña de octubre de 1810
a agosto de 1811, Morelos tomó Chilpancingo y Tlista, además del sitio Acapulco. En la segunda campaña de noviembre de 1811 a mayo de 1812, tomó Chiutla, Izúcar, Cuautla y Taxco. En su tercera y cuarta campaña de junio de 1812 a octubre de 1814 logró apoderarse de Tehuacán, Orizaba, Oaxaca y Acapulco. Con esos triunfos dominó los actuales estados de Oaxaca y Guerrero, además de amplias zonas de Veracruz. Secuencia 9. Sociedad y economía mexicana en el siglo XIX. El 1% de la población del país vivía en el campo. Los problemas económicos, las guerras y las epidemias hicieron que el crecimiento demográfico fuera lento. 60% de la población era indígena y 30% mestiza. Los hacendados y rancheros intensificaron el despojo de tierras de los pueblos campesinos e indígenas. Además, se continuó con el trabajo forzado de los campesinos, como el pionaje. Los campesinos trabajaron por un jornal en una hacienda y acarcillamiento. Leyes de reforma, la Iglesia y el Estado quedaron separados. Las prácticas religiosas eran un asunto privado y que el gobierno atendería las necesidades sociales. En 1867, el país vivía un estancamiento económico. Las principales actividades, minería y agricultural, fueron afectadas por la inestabilidad del país. La guerra de independencia perjudicó la minería. Las principales limitaciones del país para el crecimiento económico fue la inestabilidad política. El gobierno no tenía recursos para la producción, mejorar los medios de comunicación o atender a la población. Cultivos comerciales. Y se introdujeron nuevos cultivos destinados al mercado nacional e internacional, a la exportación. Los talleres artesanales vendían sus productos a las localidades en donde se ubicaban. Grandes cambios llegarán al país y comenzarán. Un factor para mejorar el comercio o integrar la economía del país fue el tendido de vías férreas. El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, en enero de 1863, se concluyó la vía férrea de Veracruz a la capital. Buenas tardes, mi asignatura que yo escogí es Historia y lo que mi maestro nos enseña en Historia es que nos manda las lecturas para leerlas, nos manda las actividades, nos manda esquemas acerca del tema para que entiendamos mejor la secuencia, nos pone a ser organizadores gráficos para que podamos saber y entender la asignatura de Historia. Lo que mi maestro quiere es que nosotros seamos alguien en la vida y que hace lo posible para leer todas las tareas que le mandamos y si estamos mal nos manda a corregir para que quede un buen trabajo. Y ahora les voy a explicar un tema acerca de qué es la historia. La historia es la ciencia social que estudia el pasado humano a través del trabajo ordenado que implica acciones tales como investigar, ordenar, analizar, comparar y explicar. Y gracias, eso fue todo lo que yo expongo. Hola, buenas tardes. Habla su reportera Elena, del grado de tercero C, desde la comunidad de Sosucra al noticiero del profe Hugo. En la secuencia 12 del panorama del periodo, el profe nos dijo que hiciéramos una línea de tiempo. Acá les muestro la línea de tiempo. Voy a explicar cada proceso que pasó en cada año. En 1876, Porfirio Díaz triunfa sobre las fuerzas de Lerdo de Tejada. En 1883, decretó sobre colonización y compañías deslizadoras. En 1898, México tiene 12.081 kilómetros de vías ferroviarias. En 1906, huelga de Cananea, Sonora. En 1907, huelga de Río Blanco, Veracruz. En 1910, Francisco y Madero redacta el plan de San Luis Potosí.
En 1913, asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino. En 1914, Convención de Aguascalientes. En 1917, Constitución Política de los Estados Unidos. En 1920, Álvaro Obregón, presidente de la República. En 1921, creación de la Secretaría de Educación Pública. En 1924, Plutarco Elías Calles, presidente de la República. En 1929, autonomía de la Universidad Nacional de México. En 1926, inicio de la Guerra Cristera. En 1934, Lázaro Cárdenas, presidente de la República. En 1938, explotación petrolera. Así es como este tema nos lo dio a conocer el profe Hugo. Gracias. Hola, la reportera Jocelyn. Vamos a ver algo de las imágenes de la igualdad. La igualdad es algo que se hace costumbremente. Acá tenemos igualdad de género. Tenemos algunas imágenes que les voy a mostrar que son de igualdad, que son todo esto, igualdad, que tenemos que respetar a las personas, no hacer unas más y a otras menos, no discriminar. Aquí les tengo unas imágenes de lo que es de la igualdad de género, como tanto como a hombres a mujeres, no es discriminar a nadie. La igualdad de género es algo que lo hacemos con cariño y con no discriminar ni tanto como a hombres como a mujeres. Es algo que se vuelve cotidianamente. Lo utilizamos la igualdad, por ejemplo, no discriminar gente o nada. La igualdad es algo que tienes que hacerlo con capacidad, demostración, con cariño. Nada de eso lo tienes que hacer sin discriminar. Aquí se despide la reportera Jocelyn y con esta reportera de la comunidad de San Miguel Sosúcla, vamos aquí, se lo enviamos al profesor Hugo. Gracias, Formación Cívica y Éticas, le despedimos. Gracias. Hola, profesor. El tema que yo elegí fue el derecho a la educación para potencializar mis capacidades. Y es de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Es la secuencia 5 y de lo que está basado este tema es de que la educación es un derecho muy fundamental para la vida de las personas y de los pueblos. Y hace que todas esas personas gocen y también hace posible que mujeres y hombres pues se desarrollen armónicamente todas sus facultades como lo establece la Constitución Política. A continuación están la educación socioemocional, la educación de lenguaje y comunicación, la de artes, pensamiento matemático, educación física, que es bastante importante en niños y adultos, exploración y comprensión del mundo natural y social, así como muchos otros. Soy Josué Palafox Román. Vengo a presentar la materia de Formación Cívica y Ética. El tema es el derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental en la vida de las personas y los pueblos. Con este derecho es posible fomentar el amor a la patria y respeto a las libertades fundamentales. Esto sucederá siempre y cuando no exista ningún tipo de discriminación y se proporcionen las mismas oportunidades para todos. Hola, muy buenas noches. Les habla el reportero Juan José Ponce, del grado 3º C de la telesecundaria Euclides, de la comunidad de San Miguel Sosúcla. Esto se presentará en el noticiero del profesor Daniel Lugo. En este video les hablará sobre el tema de la desigualdad de la asignatura de Formación Cívica y Ética, de la secuencia 9. La desigualdad. La desigualdad de género se sigue constituyendo un grave obstáculo para el desarrollo humano. Las niñas y las mujeres han progresado mucho desde 1990, pero todavía no han alcanzado una situación de la equidad de género. Una desventaja de causa de las niñas y mujeres son parte de la causa de equidad de género. La tasa de fecundidad entre los adolescentes de empoderamiento, que se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años, que han causado mínima con las enseñanzas de la secundaria. En más de 155 países se ofrece perspectividad sobre las diferencias de género en los principales ámbitos culturales, promueven el pensamiento
proactivo y las políticas públicas con miras a superar. Aquí se muestran imágenes de desigualdad. Gracias por su atención.